Bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a la sesión Transformando Procesos Educativos con Google Workspace. Antes de comenzar, unas breves instrucciones para todos tener una mejor experiencia. El primero es en cuanto a los micrófonos. Por favor, mantenerlos apagados durante toda la sesión. Descuiden que al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. De igual manera, la pueden ir escribiendo en el chat. El segundo es en cuanto a la presentación. Para fijar la pantalla pueden hacer pin to screen y la pantalla va a quedar estática del centro. Y el tercero es en cuanto a la conexión. Asegúrense, por favor, de tener una buena conexión. Si están teniendo problemas con su cámara, pues, o la conexión, les sugerimos apagar la cámara. De igual manera, a lo largo de esta presentación van a ver este código QR. Su opinión es súper importante. Cualquier duda, comentario adicional es súper valorado. Entonces, por favor, les pedimos que nos dejen cualquier información a través del QR y yo les voy a ir dejando el link en el chat de igual manera. Bueno, sin más, nuevamente, muchas gracias por unirse al webinar de hoy y ya los estoy dejando con el primer speaker, Carlos Pérez, del equipo Certica. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y nuevamente muchas gracias por estar conectados y unirse a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar de tres temas importantes. Uno, cómo está el entorno hoy en día o cómo vemos el entorno del modelo educativo con los temas post pandemia y prepandemia también. También un poco de lo que está pasando en Google Cloud a nivel de los cambios en todo el tema de educación. Y por último, hablarles un poco de que Google es más que Google Workspace, que tiene un ecosistema muy amplio. Entonces, para eso hoy en día voy a estar yo, que hago parte del equipo de Certica como ingeniero preventa. Y nos va a estar acompañando Sabino, que hace parte del equipo de Google para el segmento educativo, y Yuri, que hace parte del equipo de Certica también. Van a ser los speakers del día de hoy. No siendo más, vamos a iniciar. Cualquier duda que tengan, nos la escriben por chat, vamos a estar contestándola. Igual vamos a abrir el micrófono en algunos momentos y espero que también nos ayuden interactuando en el Meet para hacerlo un poco de doble vía. Para quienes no nos conocen un poco, ¿quiénes somos? ¿Quién es Certica? Certica es una consultora de tecnología que busca habilitar procesos de transformación en América Latina con soluciones basadas en la nube. Tenemos alianzas con Google Cloud y Salesforce. A nivel de organización, pues tenemos más de 250 colaboradores. Trabajamos en distintas industrias, entre ellas el sector educativo. Y hablando un poquito de lo que tenemos en el sector educativo, que es lo que nos atañe el día de hoy, hemos implementado en nuestros clientes a nivel de licenciamiento más de 350,000 licencias de Google Workspace for Education, que muchos de ustedes son las licencias que hoy en día tienen. Estamos ubicados en la región, en Latinoamérica, con clientes educativos en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador. Y pues la idea del día de hoy es hablar un poco de todo lo que está pasando en el sector educativo. Entonces empecemos hablando de lo que hoy en día denominamos nosotros World Transformation para el sector educativo. Cuando hablamos de World Transformation es cómo se está transformando el trabajo en el sector educativo, no es porque muchas veces asociamos World Transformation con el sector industrial o las empresas, pero también esto está pasando en el sector educativo con un gran cambio que se ha venido viviendo a causa de la pandemia. Acá traigo una frase del director general de la UNESCO, porque es claro que estamos ante un cambio importante. La pandemia del coronavirus, no sé si lo sabían, pero afectó a más de 1.500 millones de estudiantes, tanto universitarios como de colegio en todo el mundo, es decir, un número enorme. Y lo que trajo a flote fue todos estos temas, todos los problemas o desigualdades que tenía la educación, temas de conectividad, bueno, distintos problemas que ustedes en sus instituciones vieron desde los distintos roles. Sé que hay docentes, sé que hay parte administrativa, incluso creo que nos acompañan algunos estudiantes. Entonces, hemos visto cómo hay esa desigualdad en la educación de alguna manera, ¿no? Pero también es cierto que la pandemia ha evidenciado o más bien evidenció las transformaciones que se venían teniendo en el sector educativo. Es decir, ya el sector educativo estaba en un proceso de transformación y la pandemia aceleró esto. Y dentro de los ecosistemas o dentro del ambiente educativo, existen factores que han contribuido a esta aceleración en la transformación, ¿no? Primero, el tema de conectividad.
global, es decir, hoy en día, pues si esta pandemia hubiera ocurrido hace 30 años atrás, hubiera sido muy diferente. Hoy en día hay una conectividad global. También hay unas redes de conocimiento que si hay algo en los que las universidades se caracterizan es en tener estas redes habilitadas. También un acceso que hoy en día es casi ilimitado a la información y obviamente la capacidad de las organizaciones o de las entidades o de las universidades a la adaptación de nuevas metodologías de enseñanza. Y todos estos que les he mencionado, lo que ha hecho es acelerar los procesos de transformación de las instituciones educativas en al menos 10 años. Sabemos que la pandemia aceleró los procesos en casi 10 años cuando hablamos de transformación. También es cierto que ahora más que nunca los educadores y las instituciones necesitan soluciones mucho más escalables. Es evidente que todo ese tema del progreso tecnológico contribuyó de una forma muy significativa en la pandemia al desarrollo de la transformación en la educación, pero sobre todo en todos los temas de e-learning. Por ejemplo, MINTIC, acá en Colombia, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sacaba un informe en el cual decía que el desarrollo de la transformación tuvo un incremento del 70%, o más bien significó un incremento del 70% en la oferta de soluciones educativas de e-learning, es decir, aumentó la oferta educativa de e-learning en un 70% durante la pandemia en Colombia. Y me imagino que en los países de la región habrá sido un porcentaje muy similar. Pero todo esto que estamos mencionando en el slide implica también un impacto sobre las comunidades educativas, generando unas necesidades de alfabetización tecnológica tanto para docentes como estudiantes, unas nuevas realidades en los acompañamientos de los procesos de aprendizaje. Sabemos que durante la pandemia hubo unos desafíos importantes en todo este tema de los procesos de aprendizaje y también la necesidad de generar unas nuevas formas de comunicación en las redes educativas, ¿no? Y obviamente potencializar esos hilos de tejido social de las comunidades educativas. Entonces, hay retos que son muy interesantes, hay cosas que se han vivido durante la pandemia, pero todo esto nos lleva a una pregunta, y es, sabemos que muchas de las instituciones hoy en día ya están regresando, podemos decirlo que estamos en un momento post pandemia. Y hablemos de la universidad post-pandemia. ¿La universidad post-pandemia es una nueva universidad o es la universidad de siempre? Y teniendo todo en consideración todo lo que hemos hablado, todo lo que ya hemos conversado de cómo se vivió ese prepandemia, ese durante la pandemia, eh, la pregunta sería, o más bien tenemos que empezar a hacernos preguntas en este momento en que las instituciones ya regresaron a partir del semestre anterior, muchos ya llevan casi un año, otros hasta ahora van a regresar, todo depende del país en el que se encuentren. Y teniendo en cuenta que no es lo mismo, o más bien que transformar no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar fue lo que hicimos al principio, ya estamos en un proceso de transformación. Ahora las preguntas que deberían resolverse las instituciones es, ¿qué va a pasar ahora que la pandemia nos está dando de alguna manera un respiro? ¿Se va a continuar avanzando en la digitalización de los sistemas de evaluación de las organizaciones o se va a volver a un sistema tradicional? ¿O la transformación o la adaptación que se está viendo se va a dar por finalizada y ya no va a ser necesaria? Vamos a volver a los modelos tradicionales presenciales que estábamos viviendo. Acá voy a abrir los micrófonos porque me gustaría escuchar un par de opiniones de ustedes acerca de cómo consideran que es esto que están viviendo las instituciones universitarias post pandemia, cómo están afrontando sus retos. Si un par de personas nos quieren apoyar, no sean tímidos. Gracias, Martín, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta oportunidad pues, que brindan. Sí ha sido un poco complejo porque pues, muchas personas quedaron eh, tomando lo mejor de todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Lo digo desde el punto de vista inversión en equipos, inversión en acceso a una mayor velocidad en Internet, inversión en conocerse y poder, a través de este trauma, por decirlo así, saber que podían manejar adecuadamente las mediaciones tecnológicas. Cuando nosotros manejamos la parte práctica, que fueron las primeras instancias que nos permitieron reabrir nuestras instituciones en la parte de salud puntualmente,
fue interesante lo que encontramos y la oportunidad que podríamos dar desde el punto de vista mediados por tecnología y lo otro que no se podía mediar por tecnología. ¿Qué me llama la atención hoy día? De que muchos se quedaron con que se pueden hacer muchas cosas mediadas por tecnología y otros se quedan en que lo mejor es la presencialidad. Independientemente hay un hueco y una brecha de los que de pronto tuviesen la oportunidad de tener dispositivos o uso de datos pagados y que era en tiempo real lo que veían, como otros que nos tocaba grabar las sesiones para que lo pudiesen ver. Eso es lo que nos ha quedado. ¿Qué vemos con nuestros estudiantes? Que son muy inquietos, que tienen inclusive mayor dominio en ciertas formas de software o de aplicaciones y que nos motivan a que estemos pues a la vanguardia, ¿no? Y no es fácil porque esto cambia rápidamente. Eso es lo que puedo comentar frente a la nueva universidad y a los nuevos procesos de formación. Muchas gracias. A ti, Martín, muchas gracias. Y es que muy claro lo que está diciendo Martín en cuanto, o sea, de verdad que muchas veces los estudiantes saben mucho más que los docentes en utilizar ciertas herramientas porque pues es su día a día, son de otra generación. Pero también la pregunta que les hacía de esa adaptación, cómo va a ser, pues va a depender mucho. Si yo le diera la palabra a cada uno de ustedes, pues de pronto cada uno lo va a trabajar de una manera, porque va a depender, pues en última instancia, de las personas encargadas de llevar a la práctica esta universidad post pandemia. Entonces van a haber personas que de pronto quieren volver a un modelo tradicional, otros a un modelo de blended learning donde se apoya en la tecnología, que sería el ideal, o un modelo e-learning dividido del modelo de presencial, ¿no? Lo importante acá es que si queremos hablar o poder hablar de transformación digital, pues es necesario cambiar los formatos en que veníamos trabajando antes de la pandemia y no solo llevar a cabo las prácticas siempre en un nuevo entorno digital, sino pues también pensar en construir una universidad que sea una universidad mixta, ¿no? Entonces acá, bueno, ya que por tiempo no les puedo dar la palabra a todos, les voy a hacer una pregunta. Usted, en sus universidades, si me pueden ayudar levantando la mano, ¿quiénes de ustedes consideran que de verdad después de la pospandemia va a haber una nueva universidad? Ah, qué pena, gracias, Débora. Sí, entonces si vemos ahí algunas personas que no levantan la mano, porque me imagino que pensarán que vamos a volver a un modelo tradicional, un modelo en el que las personas pues volverán a como estaban en la pandemia y es válido y es realmente hacia donde podrían ir algunas instituciones educativas. Listo, vamos a seguir y para avanzar un poco. Y es, bueno, ya sabemos que la universidad pues, está enfrentando nuevos retos y hay retos importantes en esta posuniversidad o esta universidad post-pandemia. Y es primero, el tema de seguridad es un tema clave. Cada vez hay más ciberataques, las instituciones cada vez son más vulnerables, también las herramientas tecnológicas educativas, que era algo de lo que mencionaba Martín, incrementan constantemente, cada vez hay más de herramientas tecnológicas, lo que también genera que hayan también más posibilidades de que los estudiantes hagan plagio, de que los estudiantes, pues el contenido interno sea de alguna manera vulnerado, que haya pérdida o que haya fuga de alguna manera de información de la organización. Entonces hay muchos retos en este tema de trabajar o llevarnos a una era digital. Pero uno de los más importantes es el tema de la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, pues nos preguntamos por qué la seguridad en las organizaciones se vuelve importante o en las instituciones educativas se vuelve importante. Y es porque el sector educativo se clasifica como uno de los más susceptibles a riesgo cibernético. Eh, ¿Por qué sucede esto? Muchos de ustedes lo sabrán. Las instituciones educativas pues tienen pues, un volumen muy grande de usuarios, entre estudiantes, entre administrativos, entre docentes. Y este gran volumen de usuarios poseen mucha información. Entonces, y mucha de esta información es la información que es codiciada por los ciberdelincuentes.
Entonces, cuando pasamos de un entorno, cuando tenemos un entorno académico que es un entorno abierto, pues estas redes pues tienden a ser fáciles de vulnerar si no se cuentan con las tecnologías correctas. Entonces, el reto acá que van a tener las aulas o las instituciones implica en que los temas de seguridad también deben estar dentro de esa agenda de retorno a la universidad post pandemia. También debe pensarse en mejorar la conectividad y ser resilientes ante cualquier contingencia, que eso nos lo enseñó claramente la pandemia. Uno de los temas más frecuentes que se ve, acá les doy que no era, es el tema de ataques de phishing, ataques de suplantación, y todas las universidades están expuestas a este tema, no solo las universidades, instituciones de gobierno, instituciones privadas, corporativo. Pero les decía, pues la universidad termina siendo muy codiciado porque pues ustedes en sus bases de datos manejan información de muchas personas, de docentes, de estudiantes, manejan información que puede ser muy, como les decía, codiciada en estos temas de seguridad. Por eso desde Certica, también una de las misiones que tenemos es apoyar a las instituciones educativas en fortalecer estos componentes de seguridad, trabajando siempre en tres pilares. Uno es el tema de infraestructura, que por nuestra parte, ya lo vamos a ver con todo lo que nos va a comentar Sabino y Yuris, sabemos y estamos seguros de que Google Cloud es la infraestructura más segura que podemos ofrecerle a las instituciones educativas, pero también trabajando con las personas. Acá hablamos de todo el ecosistema educativo, estudiantes, docentes, y fortaleciendo los procesos para asegurarnos de que podamos mitigar el riesgo. Eliminar el riesgo es imposible, eso sí lo tenemos muy claro, pero entre más lo podamos mitigar y tomar acciones que nos permitan prevenir estos riesgos, pues nos va a ayudar a avanzar rápidamente. Por eso, entonces, en este caso le voy a dar la palabra a Sabino. Sabino, como les decía, hace parte del equipo de Google Workspace for Education y nos va a contar un poco qué está pasando en Google Cloud, en todo el tema educativo, en los cambios que están teniendo, que sé que es uno de los motivos por los cuales están unidos en la sesión del día de hoy. Primero, gracias a Sabino por acompañarnos y puedes continuar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Pues bueno, digo, yo trabajo como, pues bien menciona el equipo de Certica en Google. Yo veo el producto, solamente el producto de Google Workspace for Education, y bueno, pues sobre todo, pues estas versiones pagas, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Justamente qué es lo que sucede, qué pasa, pues hoy como con Google Workspace, seguramente pues han escuchado, ¿no? Cómo ha estado evolucionando, cómo ha estado, pues, ampliándose, ¿no? Toda esta gama, ¿no? Pues de servicios, ¿no? Que se tienen inmersos en Google Workspace. Vamos a platicar de ellos un poquito. Y bueno, pues uno de los puntos importantes es que, pues el aprendizaje, como bien decía Carlos, ¿no? Pues ahora sucede en cualquier lugar, en cualquier momento, desde una parte que podemos irnos al buscador de Google, ¿no? Y googlearlo, ¿no? A decir, oye, pues a ver, saco mi laptop, empiezo a buscar aquí alguna información o empiezo a crear contenido, empiezo a compartir, puedo buscar en YouTube, pero siempre pues, podemos visualizar que el aprendizaje está prácticamente en todos lados. Entonces, eso es importante porque pues podemos prácticamente ahora, ¿no? Creo que ya estamos más adaptados a este tema tecnológico, podemos empezar a descubrir que saliendo con un teléfono, saliendo con una Chromebook, saliendo obviamente pues a cualquier lado podemos generar justamente pues conocimiento. Y creo que eso es algo muy importante porque pues si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que estamos hoy en día en las instituciones preparando a los chicos pues para cosas que todavía no existen, con tecnologías que tal vez todavía no se inventan y que pues obviamente aquí es trabajar, ¿no? Cómo solventar esos problemas que prácticamente, pues, hoy están surgiendo, pero que a lo mejor todavía no sabemos, o todavía problemas que ni siquiera sabemos que son como tal, ¿no? Entonces, pues, esta es una frase, ¿no? Que mencionó en su momento, pues, uno de los exsecretarios de Educación de Estados Unidos, y bueno, pues, que es importante, ¿no? Que siempre con toda esta actualización que nosotros vamos teniendo, pues, vamos a ir generando cada vez más conocimiento. Nosotros tenemos que ir impulsando pues a nuestros chicos. Y bueno, pues ¿cómo hacerlo? Pues bueno, si nos vamos a la siguiente, pues es que sea, ¿no? Una educación donde sea muy fácil de adquirir,
donde pues obviamente el conocimiento, ¿no? Pues no es ahora sí súper capacitarme y estar teniendo, sino que todo sea muy fácil de adoptar, que sea muy accesible para cualquiera de las personas, ya sea pues desde los más pequeños hasta los más grandes, quien tiene algo, a lo mejor alguna dificultad, ¿no? A lo mejor visual, auditiva, etcétera, pues bueno, que pueda obviamente ir ocupando todas estas herramientas. Es súper importante también igual, pues bueno, que sea accesible, pero también asequible, ¿no? Entonces, tiene que estar muy a la mano del bolsillo, ¿no? Esta parte. Entonces, nosotros, pues ahora vamos a verlo más adelante, se han creado nuevas cosas que pueden ayudarlos, ¿no? Y obviamente, pues, con la asesoría mucho, pues, que les da Certica, creo que pueden lograr, pues, estas cosas, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, buscarán a lo mejor equipos que sean versátiles, buscarán, pues, una solución, ¿no? Que sea una suite que tenga muchísimas cosas y que los lleve, pues, a un ambiente cada vez más productivo, en donde desempeñen, ¿no? Con menor tiempo todas sus actividades, y que pues obviamente todo esto pues los lleve pues dentro de un ambiente seguro, ¿no? Entonces, ¿y qué tenemos en Google? Pues bueno, nosotros en Google tenemos tres cosas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos viendo que tenemos, pues bueno, la parte también de dispositivos, que es esta parte de las Chromebook, ¿no? Estos dispositivos que son muy fáciles de adoptar, que prenden en 10 segundos para que no nos tardemos tanto en clase, que tienen muchísima seguridad, que se puede configurar todo desde una consola central y que es muy fácil de administrar, ¿no? Poniéndole políticas, hay más de 500 políticas que se le pueden colocar. Entonces, esto pues ayuda realmente a tener muchísimo dinamismo, ¿no? Y sobre todo, pues en un ambiente seguro, que puede ir desde los más pequeños hasta jóvenes universitarios, hay equipos y hay que ver cuál es la mejor forma de tenerlo, ¿no? La otra de las cosas, pues es cómo se diseñan todas esas experiencias, cómo se promueve ese aprendizaje, cómo se tiene esa interacción, pues obviamente con herramientas como las que a lo mejor ya han escuchado o ya han estado implementando, que se llaman pues Google Workspace for Education. Toda una suite, todo un set de herramientas donde pues está la parte de comunicación, está la parte de ofimática, está esa parte de colaboración, pero pues también cómo interactúo con ese alumno. Bueno, pues puede ser a través de Classroom, a través de los formularios, a través de sitios. Realmente se puede crear toda una interacción, ¿no? De colaboración y de comunicación muy, muy activa, ¿no? Y bueno, finalmente también igual el contenido. El contenido es súper, súper importante. El contenido es pues tan importante, ¿no? Que se pueda estar teniendo pues ahora sí, a través de diversas herramientas que Google también está teniendo. Estas herramientas, pues bueno, ¿cuáles son? Pues bueno, CS First, el Teacher Center, para que también nuestros docentes se capaciten, Apply Digital Skills, también tenemos, oye, pues qué herramienta, qué cosas metemos, por ejemplo, en las Chromebooks, hay un App Hub que les puede servir, y sobre todo, pues también cómo ser pues, sorprendentes en Internet, ¿no? Cómo tener esa parte de seguridad. Entonces, siempre hay muchísimas cosas que van a involucrar el conocimiento aquí. Entonces, pero platiquemos, ¿no? Oye, pues, ¿qué es Google Workspace? ¿Y por qué hablamos, ¿no? Que toda la experiencia está en un solo lugar. Bueno, como yo les decía, aquí pueden encontrar que está la parte de comunicación, la parte de colaboración y la parte de seguridad. Si ustedes se fijan, o sea, ustedes pueden tener en un solo lugar herramientas que están prácticamente para darles todo de una forma rápida, segura y sobre todo, pues para estar muy productivos. Importante, lo que ven, ¿no? O sea, ahorita pues son las aplicaciones, pero hay muchísimas ideas que pueden ir surgiendo con cada uno. O sea, dentro de Classroom o dentro, por ejemplo, de assignments o de otras cosas, ustedes van a poder, por ejemplo, encontrar, por ejemplo, herramientas pues, de colaboración y de originalidad. Ahorita vemos cómo pueden funcionar estas herramientas. Entonces, es muy importante que ustedes no solamente vean, pues, a Workspace ahora, pues como, oye, pues es
Vamos a hacer una llamada nada más en Meet, ¿no? O vamos a tener un correo. No, sino es mucho más allá de todo lo que ustedes pues han visualizado, ¿no? Y obviamente, ¿no? En la siguiente diapositiva van a ver que no están solos. O sea, aquí van a ver que muchas más personas ocupan esta herramienta, ¿no? Muchísimos están utilizando, casi 170 millones de personas, pues ya estamos llegando por ahí de los 190, están ocupando estas herramientas, tanto pues de educación básica como de educación superior. Entonces, es muy importante que esta no es una herramienta pues, sencilla, que solamente funciona para algunos. Esto funciona para muchos, o sea, para secretarías de educación, para universidades, para pues, pequeñas escuelas, ¿no? Y también igual, donde pues muchísimos de estos usuarios están utilizando Classroom para poder capacitarse, para poder impartir sus clases, para poder hacer muchísimas cosas. Entonces, y realmente ahí se cumple mucho esta parte de nuestro compromiso con la educación es facilitar, ¿no? Ese aprendizaje que sea muy rápido, que sea muy bueno, pues con todos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? Workspace tiene sus valores. Entonces, una de las partes importantes aquí, para que ustedes estén confiados en lo que nosotros creemos con esta parte, es que es un producto muy sencillo de operar y de facilitar, que digo, el objetivo es que ustedes puedan brindar la ayuda en tiempo real a sus usuarios, ¿no? O sea, que sea realmente una colaboración muy rápida, que sea segura, ¿no? Que eso es una importante, que se cumplen realmente estándares muy importantes en el tema de seguridad y que en el tema de seguridad también, pues es importante, ¿no? Ustedes definen también esas reglas, ¿no? Entonces, y que poco a poco pueden poner la seguridad básica, pueden también aumentar esa seguridad. Hablando del tema, por ejemplo, de flexibilidad, en la siguiente diapositiva, ustedes van a poder ver que hoy en día tenemos 3 ediciones pagadas de licenciamiento. Antes nada más existían la versión gratis y la versión pagada. Bueno, pero ahora abrimos este abanico. ¿Por qué? Porque realmente se tienen herramientas, pues, con necesidades a lo mejor muy en especial para cada institución. Entonces puede ser, oye, necesito más seguridad. Oye, necesito proporcionar herramientas a mi docente. Oye, no, ¿sabes qué? A mí, mi institución, sí necesito prácticamente todo. Bueno, ok, no se preocupen, hay herramientas que están enfocadas justamente a esas necesidades y que se pueden solventar, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hay en esta edición de Education Standard? Pues en la siguiente diapositiva ustedes van a poder apreciar que Education Standard se agrega, ¿no? Ahora sí, digamos, tengo mi base, ¿no? Que es la parte gratuita y le quiero poner más seguridad. Bueno, le agregamos esa capa adicional de seguridad y ustedes pueden ampliar ese panel de seguridad, poner reglas, detectar ese spam, ese phishing. eh, Incluso pueden detectar información que a lo mejor no quieren que salga. Bueno, pues les va a poder alertar, ¿no? Pueden administrar dispositivos que sean Windows, que sean Android, que sean iOS. Entonces, realmente aquí tienen la posibilidad de estar teniendo herramientas que les permitan pues ahora sí, ejecutar, ¿no? Tener el control de todo esto. Pero los dos últimos puntos que están en esta lámina, es muy importante de ustedes visualizarlos. En la parte de estadística. Carlos ahorita nos daba, ¿no? Los puntos importantes de, oye, y está sucediendo esto y tal porcentaje, tal cosa. Bueno, ustedes también, ¿no? Pueden tener esa seguridad y esos datos y esos análisis, pues muy a la mano, ¿no? Es claro, se pueden apoyar con los partners, pero también ustedes lo pueden sacar. O sea, ustedes pueden sacar toda esa data, meterlo, ¿no? En una plantilla, por ejemplo, de Data Studio y sacar qué es lo que necesitan, ¿no? Pero ¿qué pasa también? O sea, esto es Education Standard, pero, oye, quiero proporcionar herramientas solamente para mi docente. O sea, solamente quiero darle herramientas extra a mi docente para que interactúe mejor con mi alumno, pero quiero que tenga más poder ese docente. Hay una licencia, ¿no? Que se llama Teaching and Learning Upgrade. Oye, a mí no me importó el tema de seguridad, me quedo con mi seguridad básica. Perfecto. Oye, aquí puedo seleccionar a qué docente, ¿no? Le quiero dar esa licencia. Pues comprar una, dos, tres,
millón si quieres. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay 3 puntos donde se está agregando esta información en Teaching and Learning. Se está impactando en el tema de videoconferencia a través de Meet, a través de Classroom y a través de los informes de originalidad. Entonces, si recuerdan, yo les hablaba pues justamente de este potenciar esta clase. Entonces, ¿por qué? Porque la videoconferencia se amplía a más de 250, bueno, hasta 250 personas, ¿no? Participantes en la reunión. ¿Y qué es lo que sucede? También, oye, quiero impactar a todos. Somos más de 250 a lo mejor en la escuela. Quiero hacer un evento, quiero transmitir una conferencia. Ya sabes, la conferencia a lo mejor de los papás, ¿no? Y se mete la mamá, el papá y bueno, pues el abuelito también porque va a dejar al niño, ¿no? A la escuela. Bueno, pues todo el mundo está metido. Puedo tener una videoconferencia con pues más usuarios, ¿no? Puede ser una transmisión en vivo de hasta 10,000 usuarios. Es muy importante, ¿no? Que también se va a tener una potencialidad mucho más grande en el tema de Meet. Si ustedes se fijan, pues a través de esto, ahorita hay en el ángulo inferior, ¿no? A lo mejor derecho, ustedes ven unas figuritas, ¿no? Un circulito, un triangulito y un cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con esas figuras? Son actividades que pueden tener con sus usuarios. Entonces, es decir, pueden hacer sesiones separadas, los famosos breakout rooms, pueden hacer el tema de encuestas, preguntarles a su audiencia qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, cómo inicias un tema, tomar participación de clase, puedes hacer una interacción muy interesante ahí. También igual ellos te pueden hacer preguntas y tú poco a poco ir tomando acciones con cada cosa. Y lo más importante de todo esto es que tú vas a tener un archivo de esas preguntas, de esas encuestas. Vas a decir, oye, ¿quién preguntó? ¿Qué preguntó? ¿A qué hora que se hizo? Entonces, y también tienes un control de asistencia automático. Entonces, tiempo total de la llamada, quién se conectó, con qué correo. O sea, tú tienes todo para poderlo tener. Lo mejor es que aquí tienes la posibilidad también de grabar, tienes la parte de guardar lo que está pasando en el chat y próximamente de poder hacer transcripción. O sea, lo que que dijo Carlos, lo que dijo Alessandra, lo que dice Sabino, todo va quedando en un solo archivo. Entonces, para que puedas tener todo esto. Hay muchísimas cosas que pueden ayudar, ¿no? Como pues un tema también igual de cancelación de ruido. Tienes muchísimas herramientas que te pueden ayudar a ti a enfocarte en esta parte. Pero no todo es Meet. También uno de los puntos importantes es que vas a tener herramientas de terceros que se pueden añadir a Classroom. Entonces, herramientas como a lo mejor Kahoot, como Edpuzzle, como no sé, se me ocurre Meetbot, herramientas que han ocupado tus maestros y que siempre los sacaban de Classroom, bueno, pues ahora que estarán integradas a Classroom y podrán estar ahí trabajando. Y sobre todo, el tema de originalidad. Aquí uno de los puntos es que los informes de originalidad, pues van a ser muy importantes. El simplemente poder decir, voy a comparar el trabajo del chico contra la web y saber que no copió y pegó, y que lo mencionaba muy bien Carlos hace rato, pues es importante, pero también compararlo contra un repositorio de trabajos que ya se están entregando o que ya se entregaron. Entonces, que no reciclen esos trabajos, ¿no? Eso es importante. Entonces, vas potenciando cada vez más esto. Claro que si tú quieres más poder en todo esto, pues yo creo que sería muy bueno que pensaran en la edición Education Plus, que es nuestra siguiente lámina, donde ustedes van a poder ver que las funcionalidades aquí se agregan de seguridad, de lo que hablamos de estándar, de lo que estamos hablando en Teaching and Learning, pero con más poder. O sea, de 500 participantes en una videollamada, transmitir hasta 100,000 usuarios, pero herramientas ya también, pues muy fáciles, como que nos facilitarían la vida, como lo que sería Cloud Search, para una búsqueda muy rápida. También igual, por ejemplo, sería poder tener sincronizadas a lo mejor nuestras listas de Classroom con sistemas de información. Eso está por venir, pero ya está prácticamente pues, anunciado.
Pero a lo mejor, oye, necesito probar documentos, necesito ser más ágil en ese tema, aquí se va a poder poner. Y una de las cosas importantes, si necesitas colocar un ticket a la gente de soporte de Google, te van a poner pues cosas más importantes, ¿no? O sea, te van a poner en otra prioridad para poder pues atenderte. Una de las cosas aquí pues súper importantes es que todo este licenciamiento, bueno, pues se les ofrece a ustedes para que amplíen, ¿no? Pues muchísimas cosas que sean, pues así, adopten la tecnología, pues en su día a día, ¿no? Y que, ¿no? Pese al, por ejemplo, a lo mejor algunos cambios, ¿no? Que están visualizándose a lo mejor en la siguiente lámina, que ustedes estén visualizando hay dos cambios, ¿no? que suceden en 2022. Uno ya sucedió, que es el tema de pues la parte de grabación de Meet. A principios de la pandemia, en 2020, se abrió de forma temporal, primero iba a ser 3 meses, ¿no? Por ejemplo, el tema de grabación. Se amplió a 6, después a 1 año, y bueno, pues la pandemia se hizo muy larga, ¿no? Y pues bueno, llegamos a los 2 años, pero pues regresa, ¿no? A su parte pago y lo pueden encontrar ahora en estas dos versiones. Entonces, si ustedes necesitaban este tema de grabación, bueno, lo pueden tener y lo pueden visualizar muchísimo en esta parte. Y también una de las cosas, pues es que vean que no solamente es grabación, o sea, es un tema de mucho más amplio, por eso el explicar, ¿no? Esta parte en las láminas anteriores. El segundo cambio que está sucediendo, pues es el tema de almacenamiento y que se va a dar en el 1 de julio de 2022. Y en la siguiente lámina, ustedes van a poder visualizar, oye, pero ¿por qué se está actualizando esto? Bueno, se está potenciando muchísimo el tema de Google Workspace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez más usuarios están pues teniendo el tema de Google Workspace. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Es que el almacenamiento, ¿no? Se consumió pues de forma pues así muy dispareja, ¿no? En algunos dominios, ¿no? Se consumió demasiado, en otros, nada más, algunos usuarios están ocupando demasiada información, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues esto no era equitativo, ¿no? Y no se puede estar creciendo, pues, de forma tan desmedida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, se sigue ofreciendo, ¿no? Una versión gratuita, sin ningún problema, pero pues obviamente con una nueva política. Si quieren ustedes saber un poco más de cómo va a estar esto, de cómo se va a administrar, de cómo pueden ustedes gestionar este almacenamiento, en pantalla ahorita están viendo en la parte de abajo un webinar que nosotros estamos teniendo. Ustedes pueden entrar a ese link y en la semana siguiente les vamos a mostrar justamente cómo ocupar estas herramientas que ya están en su consola y cómo lo pueden gestionar y cómo pueden encontrar esos usuarios, si es que tienen, a lo mejor no se han dado cuenta, pero usuarios que están consumiendo demasiado storage. Entonces, es muy importante que ustedes lo vean. Y si vamos a la siguiente diapositiva, pues una de las cosas importantes, si les preocupa el almacenamiento o si ya están visualizando que tienen un problema, bueno, no se preocupen, 100 terabytes es muchísimo, o sea, utilizando documentos y cosas de Google, es muchísimo que ustedes están teniendo. Sin embargo, bueno, y si tienen ustedes más de 20,000 usuarios activos, bueno, ustedes van a recibir también almacenamiento adicional. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, quiero comprar a lo mejor un licenciamiento, pero no por storage, por funcionalidad. No te preocupes, también igual tienen, o sea, herramientas, ¿no? Que les van a dar más storage. Entonces, también cada licencia les va a poder proporcionar más almacenamiento, excepto Education Standard. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer más de seguridad, pues no necesitas más funcionalidades. Entonces, si ustedes tienen, digo, más dudas de esto, digo, pueden escanear el QR, ¿no? Que está ahí para que podamos estar platicando. Pero digo, pues mucho de las cosas, ¿no? Que a lo mejor Yuri va a platicar en un momento más, pues será, oye, tengo demasiada información, ¿no? Pues ¿a dónde la muevo? Pues a lo mejor nos vamos justamente pues a GCP. Entonces, creo que será muy bueno que ustedes puedan estar verificando
qué es lo que tienen, analizar y, claro, tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, le cedo la palabra a Yuri para que pueda pues continuar ahí platicando con ustedes y bueno, esperamos sus preguntas en un momento más. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Yuri Revilla, tengo el rol de Cloud Sales Specialist en Certica y el día de hoy vamos a hablar un poco de la plataforma de infraestructura y de servicio que tenemos en Google, lo que es lo mismo GCP. Vamos a hablar también sobre una iniciativa que queremos ofrecer al sector educativo y es proponerles una herramienta que nos va a permitir apoyarlos en todo este proceso inicial de onboarding a la nube, que es Stratos. ¿Por qué es importante GCP? Es importante porque nos permite ofrecer una plataforma de servicios que se van a ir adaptando a sus necesidades, sin tener que pagar el día de hoy por recursos de cómputo que quizás no estemos usando o que no estemos aprovechando. Esto nos permite manejar un modelo de gastos mucho más eficiente, poder contar con una infraestructura confiable, segura y escalable. Esta escalabilidad nos va a permitir crecer y evolucionar con ustedes. GCP también nos va a permitir entregar valor a sus datos, nos va a permitir predecir comportamientos, conductas, y esto definitivamente va a beneficiar sus procesos de negocio. GCP nos ayuda a contar con servicios gestionados de contenedores de forma rápida, y esto nos va a permitir tener un proceso ágil y rápido en la entrega de sus aplicaciones. Queremos acompañarlos en ese proceso de cambio. Queremos acompañarlos en ese proceso de transformación de sus aplicaciones monolíticas al uso de microservicios. En todo este proceso de evaluación, siempre la primera fase es hacer un pequeño descubrimiento técnico. En ese descubrimiento técnico, nosotros lo que tratamos es de entender cómo trabaja su infraestructura on-premise. Por ejemplo, entender el inventario de servidores que ustedes tienen, cómo es que se comporta, cómo es el uso de esos recursos, si están siendo bien repartidos, si están siendo aprovechados o no. ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante porque cuando hablamos de nube, existen distintos modelos de consumo, dependiendo de la tecnología o solución que nosotros les vayamos a proponer. Por ejemplo, para Compute Engine, que es nuestra solución de máquinas virtuales, nosotros cobramos en función de las características de la máquina. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo de ese dimensionamiento o el tamaño de la máquina, pues va a haber un costo asociado a ello. Entonces, cuando hacemos este análisis, podemos identificar servicios si están sobredimensionados o subdimensionados. Y en este punto, pues me permite a mí tomar ciertos correctivos. El desempeño se va a ir adaptando mucho mejor. Entonces, nosotros en ese análisis inicial utilizamos una herramienta que se llama Stratos. Stratoson nos va a permitir hacer consultas a esos servidores. Lo interesante de esto es que estamos hablando de una herramienta que no es para nada intrusiva. Yo no voy a instalar agentes de ningún tipo que vayan a degradar el desempeño de sus servicios. Yo voy a trabajar con información que ya fue recolectada por el sistema operativo. ¿Qué es lo que voy a consultar? Es consulta acerca del desempeño de máquina, cómo se está comportando a nivel de CPU, memoria, disco y red. Información que los sistemas operativos ya han recolectado. ¿Qué otra información yo voy a estar recolectando? Pues voy a estar recolectando información de procesos para saber qué aplicativos están instalados y más bien cómo es la relación que hay entre cada una de estas máquinas. Entonces, como ven acá, en esta diapositiva, nuestra metodología comienza con ese análisis del entorno actual a través de Stratos. Ese análisis lo hacemos por aproximadamente unos 15 o 30 días, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos identificar esos picos de funcionamiento o quizás valles de funcionamiento, ¿no? Y con eso poder entender las expectativas de uso sobre los recursos que están siendo asignados, ¿no? Con esa información nosotros hacemos un reporte y ese reporte lo compartimos con ustedes. Ahí es donde mostramos los resultados de esos hallazgos de 15 o 30 días y podemos establecer a partir de este punto un business case, ¿no? Y consecuentemente un camino o posible ruta de migración hacia la nube, pero
lo que es importante para nosotros, con el mínimo riesgo posible. Siguiente, por favor. En cuanto a la seguridad, que es algo que siempre los clientes nos preguntan, toda la información que se va recolectando se va a sincronizar en forma segura hacia los servidores de Stratos. Esto lo hace a través de HTTPS. ¿Qué se está sincronizando? Se está sincronizando configuración de recursos y desempeño de máquina. Se analiza la información de CPU, memoria, almacenamiento, las aplicaciones que están instaladas en sus servidores, procesos y servicios. Entonces, básicamente yo tengo información de la capa de infraestructura y de las aplicaciones que se están ejecutando. ¿Qué es lo que yo no recolecto? No recolectamos información de usuarios, no recolectamos información de perfiles, la información que maneja la aplicación no nos interesa. No recolectamos ningún tipo de información asociada a temas de bases de datos. Lo que nos importa es entender justamente ese comportamiento y el uso de esos recursos que ustedes tienen en sus centros de datos. Toda la información que se recolecta es encriptada antes de ser enviada a la nube. Entonces aquí es donde tenemos otro nivel de seguridad. Toda esta información va a estar siendo procesada en la nube, pues donde tenemos nuestras herramientas de análisis de desempeño y de machine learning, ¿no? Que lo que nos va a decir es cómo se está comportando el consumo y en realidad cómo es el comportamiento de esa infraestructura. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que nos puede mostrar la herramienta. Vamos a ver dashboard con indicadores y resultados como estos. La herramienta nos va a decir cuántos de mis servidores son Windows, cuántos son Linux. La herramienta es capaz de darnos un score que se llama Stratofit. Este score lo que me va a decir es cuál es el grado de dificultad para migrar, para mover cada una de los workloads o máquinas que ustedes tengan. Entonces nos va a decir cuáles están prácticamente listas para moverse, cuáles son las que necesitan quizás una revisión adicional y quizás cuáles son las que necesitan un poquito más de trabajo. ¿Ok? Entonces él empieza a tomar en consideración, por ejemplo, tamaño de máquina, empieza a tomar en consideración interdependencias que existen entre esas máquinas. Siguiente, por favor. Esto que ven acá es el análisis de dependencias. ¿Ok? Con Stratoson vamos a saber cómo es la relación entre las aplicaciones. Vamos a tener un mapa, ¿no? Que nos va a mostrar quién habla con quién. Todo este proceso es muy sencillo. En resumen, tenemos un assessment no intrusivo, un solo colector que se llama StratoProof, que puede acceder y analizar todo ese inventario de máquinas que ustedes tengan en sus centros de datos. Recolectamos información que para nada es sensible. La encriptamos, la enviamos a la nube, la procesamos y en aproximadamente unos 15, 30 días, pues volvemos a tener una conversación con ustedes, pero ya para hablar de las distintas opciones que nosotros podemos ofrecer con Google. Muchas gracias. Vale, Yuri, muchas gracias. Y pues haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, pues Sabino nos enseñó un poco lo que está sucediendo en el mundo de Google Cloud relacionado a Google Workspace, que es la plataforma de comunicación y colaboración. Y Yuri nos hablaba un poco de lo que se podría llegar a hacer por ustedes en el mundo Google Cloud cuando hablamos de infraestructura y de datos. Acá es importante cuando hablamos de esta solución que Yuri mencionaba, Stratoson, es una solución que si están interesados en hacer ese análisis de arquitectura actual, no es algo que los obligue a migrarse de alguna manera a la nube, simplemente les va a ayudar a ustedes a entender qué tienen sus instituciones como arquitectura para saber, como decía Yuri, los servidores qué tan antiguos son, cuántos están quedando sin licencia, ese tipo de información, que es un diagnóstico que les entregaríamos. Si están interesados en el formulario que está compartiendo Alessandra y en este que estamos viendo acá, ustedes van a poder dejarnos sus datos para poder ofrecer este diagnóstico sin ningún costo para ustedes. Es como el ofrecimiento especial que decía Yuri al principio que tenemos. Entonces, eso es importante. Ahora bien, sé que hay personas que hacen preguntas, entonces si quieren levantar la mano y pueden abrir el micrófono o si quieren escribirla por chat, tenemos 5 minuticos que nos quedan de la sesión para respetar el tiempo de ustedes, para resolverlas.
No sé si haya alguna inquietud. Si prefieren escribirla, no hay ningún problema, también la podemos leer en el momento. Gracias, Jorge, dice que no hay ninguna pregunta por el momento. Yo quisiera mostrarles mientras se escriben las preguntas un tema importante y es con respecto a los webinars anteriores. Nosotros ya hemos hecho varios webinars de este tema, de pronto se han conectado en sesiones anteriores. Y es importante, voy a volver a poner acá en el chat la sesión que nos invitó Sabino para entender el tema de almacenamiento sobre Google Workspace. La voy a poner acá porque hay cosas que han cambiado, que han salido y que les van a ayudar a ustedes, porque sé que un tema muy importante es el tema de la preocupación por el almacenamiento cuando estoy en ese licenciamiento gratuito que aún existe, que de pronto algunas personas pensarán que el licenciamiento gratuito deja de existir. El licenciamiento gratuito continúa existiendo. Simplemente acá les voy a compartir un segundito mi pantalla, mostrándoles ustedes como administradores en las consolas. Hoy en día, los que tienen el acceso a la administración van a encontrar una sección de almacenamiento. Aquí es donde Sabino les decía, si tengo Education Fundamentals, voy a tener hasta 100 teras de almacenamiento. Este es otro dominio de otro tipo, pero acá me dice que tengo un PETA, pero las Education Fundamentals van a tener hasta 100 teras de almacenamiento. Y cuando tengo estos 100 teras, pues acá en esta nueva sección que salió en la consola, lo que yo voy a poder hacer es saber cuáles son los usuarios que me están ocupando más almacenamiento y también definir unas políticas de almacenamiento. Entonces yo podría decir, no, yo quiero que a mis estudiantes les voy a dar un almacenamiento, no sé, de 5 gigas, 10 gigas, 15 gigas, que sería suficiente. A mis administrativos les voy a dar más y de esta manera esos 100 teras distribuirlos de una manera mucho más eficiente, que era una de las preguntas que nos han hecho en reiteradas ocasiones en los webinars que hemos dictado durante este semestre con respecto a estos cambios. Entonces ya salió, veníamos diciéndoles que estaba por salir y efectivamente ya se desplegó esta función en el panel administrador este mes, entonces es importante que la conozcan, que lo vayan revisando, porque como decía Sabino, el cambio del espacio es algo que ya está sucediendo y que va a suceder. Creo que Sabino va a agregar algo. Sí, 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 digo, y una de las cosas, ¿no? Importantes, pues muchísimo es la gestión, ¿no? El análisis, ¿no? Como bien lo mencionas, Carlos, creo que eso es importante. Y ya después de ahí, pues puedes tomar ya decisiones, ¿no? La verdad es que algo que hemos estado viendo, solamente el 1%, ¿no? De todos los dominios y de todas las consolas que existen en educación son afectados en este tema por el tema del almacenamiento. Muchas veces, ¿no? El promover también el uso, ¿no? Con estos grandes clientes, ¿no? Que nosotros tenemos, pues realmente ayuda, ¿no? El tener, oye, un usuario activo más, porque te proporciona más espacio de almacenamiento. Entonces, realmente pocos caerán en esta problemática, pero pues, siempre es bueno, ¿no? Saber quién es que se ocupe justamente como un tema también igual de uso académico, ¿no? Este almacenamiento. Vale, y de todas maneras, creo que en algún momento, no sé si era con Sabino que lo mencionamos en algún webinar anterior, esto también tiene un tema ecosostenible por detrás, y es que ustedes saben que el almacenamiento de la información, de pronto alguien preguntaba que por qué ahora les estamos quitando el almacenamiento ilimitado. El tener el almacenamiento ilimitado también significa que va a generar una huella de carbono mucho más amplia, entonces hay que también pensar en que ese tipo de cosas también tienen una razón ecosostenible por detrás, que es muy importante en el día a día, ¿no? Eh, Pregunta Richard que si una de las características de la versión mejorada de Google Meet es tener las transcripciones, ya Sabino lo comentaba en el momento de hablar del licenciamiento Teaching and Learning, es una de las características que está en el roadmap del producto, que va a venir o está dentro de los planes de Google Meet, el poder hacer esas transcripciones de las sesiones para que todo lo que estemos hablando quede en un documento y después puedan ir al documento a revisar lo que se conversó. Sin embargo, por ahora, como para comentarles, porque es muy importante, la mayoría de ustedes al tener ese licenciamiento de Google no ven todas las funciones porque son limitadas en este licenciamiento. Pero, por ejemplo, en la sesión del día de hoy ustedes lo ven, podemos levantar la mano, hay la sección de preguntas, puedo tener la moderación, apagar los micrófonos, evitar que enciendan la cámara, todo ese tipo de mejoras que sobre todo las necesita el equipo docente
son muy importantes y están sobre el licenciamiento Teaching and Learning, como también el tema de la traducción en línea, ¿no? No recuerdo si lo comentaste, Sabino, pero el hecho de poder tener una sesión de pronto un profesor en Estados Unidos está dando una sesión para mis estudiantes y no todos hablan español. Entonces el hecho de poder generar esos subtítulos de traducción en línea es muy importante. Sí, es súper importante y justamente, ¿no? Ya esa es la primera parte, ¿no? De, digamos, esa traducción simultánea de español a inglés, también igual el que ustedes pueden colocar, ¿no? Los subtítulos, ¿no? En diferentes idiomas, que son español, inglés, francés, portugués y alemán. Entonces, esto ayuda justamente y cada vez que lo ocupan, pues esto va a ayudar también a que se esté, haciendo mejoras, ¿no? Justamente en esta parte de la transcripción. Entonces, entre más lo ocupen, pues bueno, seguramente próximamente ya lo tendrán ustedes en su consola, ¿no? Listo, pues finalizando, pues también otro tema es que es claro que estamos finalizando el semestre académico. Ustedes van a iniciar el otro semestre y pues lo ideal sería si están interesados en hacer algún tipo de upgrade o de actualización en las capacidades que tiene, sobre todo en el tema de videollamadas y en el tema de Classroom, la plataforma. Vamos a estar contactándolos. La idea es poderlos apoyar en este proceso, también para todo el tema de infraestructura, para que revisen el tema de almacenamiento, que como decía Sabino, si bien no es lo que más afecta finalmente a las organizaciones, también es importante que lo revisen. Entonces vamos a estar ahí y pues nada, no nos queda más que agradecer la participación. Gracias a Yuri, gracias a Sabino por acompañarlos en la sesión del día de hoy. Y pues respetando el tiempo, terminamos en punto. Las dudas que nos quieran dar en el formulario, nuevamente los estaremos contactando.